3X o qué? No, ¿qué pasó, profe? ¿Qué pasó? No, está, es más que nada la ocupación, inglesa cuando eran, dueños de todo lo que es Estados Unidos. Pura historia aquí, Mira. No, pues sí, muy interesante suena. Y Campos dice, no, hombre, Juan. Muy bien, muy bien. No ser una broma, ¿cómo crees? Está bien que estamos confinados, pero todavía no llegamos a eso. Bueno, quién sabe. Tomás dice que si no es malo, es mole, dice. Ahí vamos ya. 2 minutitos y empezamos. profe. Sí. Es que me está comentando en el grupo que hay todavía alumnos que no, que todavía no pueden entrar. Entonces, si los puedes. A ver. Sí, aquí está Escartín, Gael, ahorita es el que entró, a ver. Escartín. Ahí está. Gracias, profe. Sí, no, es que no sé cómo estaba checando la presentación que vamos a ver. No es timbracito. Vamos a iniciar.
Bien, vamos a comenzar. Que ya no se oía, quién sabe qué raro. Sí, faltan todavía unos cuantos. A ver, creo que entran los demás. Gael ya está. Hola Gael, ¿cómo estamos? Bien, No, profe, gracias. ¿Qué tal usted? estamos sobrellevando a la vacuna, sobrellevando ahí que la vacuna va, que la vacuna viene, que ya puso el presidente. Hagan un favor. Yo aquí faltan de entrar otros compañeros, a ver. Ya les di entrada. ¿Han reportado por ahí Abraham o Erika? Eran como 5 o 6. ¿Cómo, No profe? entran. Que había como 5 a 6 les acabo de dar entrada. Creo que mira, salieron de nuevo a ver. Aparecieron nueve y no entraban. Sí, creo que son como dos que no pueden entrar. Karina, Rafael. A ver, esto ya está aquí. Otra vez, a ver si ahora sí entran. Como que se anda alentando esto. No nos vaya a hacer una jugada ahí. Pionera. Entran. Sí, entró uno. Muy raro. No dicen qué onda pasa, pero bueno. Vuelven a entrar porque aquí está como que. A ver si por. Es que estamos aquí. Bueno. ¿No? ¿Ya entró Jocelyn? Sí, ya entré. Ok. Entonces sí, era de ese grupo, pues faltaba, pero ya le di yo la entrada y ya. Pero ya entraron. Bien. Que entiendo. Hicimos lo de la introducción a la filosofía. Ahorita
con la introducción a la ética, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Sí, ahí vamos, ¿no? Cierto, profe. A ver unas diapositivas que sí, empezamos a ver una presentación que tenía unas diapositivas muy confusas. Yo me que las usé a tiempo para un específico, pura ética, y había unos cuates ahí de sí, y no sé tanto recovecos, cuando si la pronunciación, y vi que, bueno, ya ni yo me entendía, pero bueno. Entonces, ya digamos que la resumí y ya le ahí, que están de más. Pero no sé si ya habíamos empezado la segunda presentación. Ustedes me dicen si ya habíamos empezado a ver esta o nomás vi la anterior, la primera. Oh, que las arañas otra vez ha producido un error. ¿Verdad? Nosotros la vez pasada. A ver. Creo que sí. Sí, se quedaba como medio pasmada. ¿Cómo se llama? Se quedaba medio pasmada la A presentación. dejar aquí. Ya desde hace rato está cambiarnos, ¿eh? Clase que me pasa desde la mañana. La luz como 4 veces. A ver, va de nuevo. Ya sacó. A ver, no. Lo sentimos obras, pero se ha producido un error mientras compartías. Si no, se las voy a tener que enviar. El último intento. Nos cambiamos o Erika y Abraham para que nos las comparta. Ahorita vemos, checamos eso. Bien, bien. Por sí como... ¿sí? A ver, ahora sí, parece ser que... Ay, a ver, parece ser que ya, a ver. Ustedes me dicen sí, si ya observan algo de la No, presentación. no, profe. No. Todavía no, profe. No, profe. ¿No? No. Nada de nada. A ver, porque como que nada de nada. Salió está compartiendo.
Entiendo. Sí, pero a ver si ahorita entra. No, no hay. Ahí va. No, otra vez me salió el mismo recado. Puede compartir. Ha producido un error. No, ya. Bueno, si se las envió o si no. Vamos a Zoom. Entonces, vamos a salir, compañeros, compañeras, y ahorita les mando a través de Eric y de... ¿Quién me va a hacer el favor de compartirla, Erika o Abraham? ¿O alguien más? Yo la comparto, profe, si desea. Ahí vale. Adelante, caminante. Sí se ve la presentación. Ahorita te marco. Sí. Sí, ya se ve muy bien. Bueno, se ve que dice presentación, no la haya. Rías, Abraham, Uriel. Ahorita, a ver, yo creo que tiene que salir lo demás. Ahí va. Ahora sí. Ahí ponen la 1 para ver si nos vamos acordando. Si ya, creo que, a ver. Creo que al principio sí vimos incluso estas imágenes, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, es así, profe. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es que había unas que estaban en... Vamos a iniciar desde, a ver si, desde que empiezan las primeras que ya no son imágenes, y desde ahí vamos a retomarlo. Una que dice 1, una que tiene un 1 así en rojo como este que dice 2. Mucho antes, mucho antes. Eh, aquí empezamos. Y nos vamos a ir brincando las que ya habíamos visto. Ahora, ¿no se puede poner en pantalla grande? Completa, para que no salga en la columna de la izquierda. Si no, así no lo echamos, ¿eh? Si se alcanza a leer, ¿no? Leer, ¿no? Sí, profe. Aquí está entrando. Sí, Bueno, se alcanza a ver. perfecto. Si no, así nos vamos. Aquí vamos a iniciar. De hecho, aquí iniciábamos la error. Hemos ya corregido. Ándale, ahí está bien. Así está mejor. Entonces, iniciaba aquí, pero estaba todo como demasiado desglosado. Ahorita lo vamos a poner nada más en los tres elementos componen lo que es el vocablo ethos, ¿sí? O sea, ethos tiene 3 diferentes significados relacionados entre sí. Dar la idea de lo que es, lo que significa el ethos griego, ¿no? Y cómo sí tiene relación con la ética. Entonces, amargar los 3 significados del ethos, ¿sí? Y luego lo vamos a juntar todo
y ya va a quedar más claro que la vez pasada que nos iba por un lado, luego por otro, luego por otro. Bien. Ya casi estamos completos. Bien, ya estamos listos ahora sí. ¿Cómo de que nos va a vencer aquí las adversidades y que no andan? Ahí vamos, ahora sí. ¿Quién más va a entrar ya para que no? Bien, entonces retomamos. Vamos a comentar acerca del significado etimológico del vocablo griego ethos. Ética es de donde proviene la palabra ética, o sea, de ethos. La palabra tiene tres significados distintos, pero que están muy relacionados entre sí y que al final el sentido de conjunto de lo que es el ethos griego y por lo tanto la ética. Entonces, iniciamos con el primer significado. El primer significado se refiere a acciones que uno realiza repetitivamente, reiteradamente, de una generación a otra generación, y que ya habíamos comentado que eran las costumbres, los hábitos y los usos. Aquí lo único que nos faltó fue hacer énfasis en los hábitos. Analizamos mucho la cuestión de las costumbres que estaban enfocadas a las tradiciones, ¿verdad? De cada lugar, ¿sí? Las tradiciones religiosas, las festividades, la gastronomía, ¿verdad? La vestimenta, etcétera. Todos esos lo teníamos manejado como costumbres. Analizado más énfasis es la de los hábitos. Y los hábitos también son importantes, ¿verdad? Porque como las costumbres se van transmitiendo generación y a veces no tomamos mucho, no atención a los hábitos sencillos como las maneras de mesa, ¿no? Es decir, cómo debes comportarte en la mesa, no debes comer con las manos, no comas con la boca abierta, no eructes en la mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también van a ir conformando nuestra manera de comportarnos, ¿sí? Al final del día, vamos a tener que juntar las costumbres del lugar donde vivimos, del lugar donde nacimos, los usos, que son este tipo de cosas como de que, pues aquí las decisiones no las toma el ayuntamiento, sino el consejo de los ancianos, etcétera, y los hábitos que esos son, si lo queremos ver así, las costumbres son colectivas, los usos colectivos, y los hábitos son individuales, aunque después se vuelven colectivos. Por ejemplo, el hecho de no comer con las manos, comer con la boca cerrada, etcétera, son individuales, pero casi a todos los niños se les da esa indicación, esa instrucción, y al final decidir en que deben tener esas mismas maneras en la mesa. Y entonces sería el primero cuando es las acciones que hacemos, ¿sí? O sea, esas acciones las hacemos por costumbre, por hábito o por uso. Sale. A la siguiente, por favor, Abraham. Bien, ahora vamos a ampliar esto que estamos señalando. De hecho, aquí ya nos enfocamos en los hábitos. Por ejemplo, dice, el significado etimológico, tenemos que las costumbres, hábitos y usos son acciones repetitivas y puntuales. Y es lo que comentábamos, son actos concretos y particulares. O sea, aquí no es como las costumbres, que son colectivas, o como los usos, que también no son tan masivas como las costumbres, pero los usos también involucran cantidad de gente, ¿sí? Entonces, los hábitos, ¿verdad? Son concretos, son particulares, son individuales,
de cuentas se encuentran otras personas que tienen esos mismos hábitos y se van identificando, ¿sí? Y aquí tenemos esos 5 ejemplos que me interesaba mencionar. Por ejemplo, el conductor del vehículo conduciendo el vehículo al mismo tiempo, escuchando música, va tomando su café y va utilizando su celular. Entonces ya se hizo una costumbre, ¿verdad? Pues hacer otras cosas más, ¿verdad? Los compañeros, los hombres, que solo las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez. Y entonces ahí insisten y andan provocando más accidentes, ¿no? Entonces es una costumbre, pero la siguiente es un hábito, es individual, pero mucha gente lo hace y luego se va a encontrar con que una estadística va a decir cuánta gente lo hace, ¿no? Lo mismo que el hábito segundo, que es el del el joven, tal vez iniciándose a la madurez, ¿verdad? Mm, está ahí con los pastelitos, etcétera, y bueno, ya se le ve ahí el inicio de la obesidad. Eso es un ejemplo de ese tipo de hábitos que mencionamos, ¿verdad? Como en algunos lugares, pues bueno, la ingesta de harinas, ¿verdad? La ingesta de azúcares, pues fue generando que fuéramos actualmente el segundo país en obesidad adulta, tercero porque ahí se ha movido, pero el primer lugar en obesidad infantil. Que fueron actos individuales, después se fueron masificando y ahora estamos en las estadísticas mundiales. En cambio, tenemos otro tipo de hábitos, ¿verdad? Aquí que pudiera ser el vegetariano o el vegano, la ingesta a partir de, fundamentalmente, o los veganos que llegan a excesos tal vez en el sentido de que tampoco comen carnes, algunos ni siquiera pescado, ni pollo, ni nada de eso, ¿no? Entonces, en la parte de abajo, bueno, vienen otros hábitos, el del tabaco, ¿no? El tabaco que sumado a alguna bebida espirituosa, pues ya también genera otro hábito, ¿no? O sea, también en México estamos primeros sitios el alcoholismo, no llegamos a los niveles o de Inglaterra, ¿verdad? Pero sí tenemos un buen nivel. Sobre todo tenemos un gran, en el sentido, como ciudadanos y como ciudadanas, estamos tratando de que haya equidad de género y ya el renglón del alcoholismo en el que hemos, y del tabaquismo, alcoholismo y tabaquismo, en el que hemos avanzado más, es gracias a las ciudadanas mujeres que han incrementado muy exponencialmente su ingesta de alcohol, del alcohol y el tabaco, ¿sí? O sea, es uno de los países en el que las mujeres alcanzar al hombre en estos dos renglones. Entonces, pero ya es un hábito normal, ¿no? Las mujeres fumen y beban, cuando que antes el hábito era al contrario, que las mujeres no fumaban y no tomaban, ni de manera individual ni en reuniones, ¿verdad? Ahora, entonces, esos son los hábitos que después se van haciendo, se van multiplicando y se vuelven una estadística y dejan de ser individuales, concretos y se vuelven masivos y colectivos, ¿no? Y finalmente, bueno, el otro ejemplo contrario también de una familia que les da la educación a sus hijos desde temprana edad, que tienen que hacer ejercicio, tienen que andar al aire libre, que tienen que correr, etcétera, ¿no? Entonces, estos hábitos, si ustedes observan, dependen mucho del entorno familiar, de la familia. Desde al niño que le inculcan o le enseñan cómo usar los cubiertos, ¿verdad? Hasta qué es lo que deben comer, a cuándo deben comer, todo esto se va dando al interior de la familia y los que son los encargados de transmitirlo son los papás, que a su vez lo recibieron de papá y mamá, de
de cada uno de ustedes, y así, o sea, no dejan de transmitirse generacionalmente, ¿sí? Pero se desarrollan en un ámbito cerrado. Dejar de ser cerrado porque nos vamos a encontrar con que hay muchas familias que tienen los mismos hábitos y que incluso van a ver mal a una chica que tenga hábitos vegetarianos o veganos, ¿no? Sería otro hábito, al hábito de la cortesía, ¿no? Si tú llegas a una casa, te invitan a comer, te sacan ahí un filete, ¿verdad? Un ribeye o un tibón, ¿verdad? Y tú dices, no, es que yo no como carne. Tienes que comértelo, porque pues que se te ofrece, el anfitrión te ofrece esto y no le puedes hacer la descortesía de no comerlo, ¿no? Entonces suena así ya eh, medio que se está difundiendo tanto el hábito que casi obliga, te obliga a que sigas el hábito de la mayoría, ya se impone. Entonces, esa es la situación de los hábitos. Entonces, a esto se refiere el punto número 1, que habla de las costumbres, hábitos y usos, que son acciones que se realizan de manera repetitiva, que son sinónimos, reiterado y repetitivo, casi es lo mismo, y puntuales, que son muy concretitos, ¿sí? Comer carne todos los días, no comer verduras, o al revés, comer puras verduras, tomar agua simple, 2 litros de agua al día, y no, yo mejor tomo mi coca, mi café, para reactivarme, porque si no, no muevo. Entonces, esos son hábitos que al final, ya vieron ustedes cómo está repercutiendo, o bueno, esa es la explicación que nos da el gobierno, las autoridades, un hábito tan como la ingesta de harinas y azúcares, ¿no? Eso ha sido la causa, según el gobierno, de la alta mortandad del virus, ¿sí? O sea, no es el coronavirus en sí. La gente quiso ser gordita, quiso ser diabética, ¿sí? Quiso tener problemas cardíacos, ¿verdad? Entonces la culpa es de la propia gente, por descuidada y por no seguir los hábitos que son los correctos. Entonces, ¿quién nos va a decir que los hábitos veganos son los correctos? También. ¿No será cuestión más bien de dosificación en la alimentación? De seguir esa pirámide de la alimentación que nos enseñaron en la secundaria y en el bachillerato, la pirámide donde vienen todos los alimentos que deben irse mezclando y en qué proporciones. ¿Eres vegano? O eres fifí o eres chairo. Medias tintas, la mitad del país hace una cosa y la otra mitad hace lo contrario, ¿no? Entonces, ese es el problema. Aparentemente estos hábitos tan pequeños ya repercuten en un problema de salud pública, sobre todo la diabetes. O sea, para tratar la diabetes, perdón, salió ahí un llamado y ya son de miles de millones de pesos, ¿no? Que se tienen que gastar en eso, que se pudieran utilizar en el Tren Maya, en la refinería Dos Bocas, en el aeropuerto de Santa Necia, perdón, de Santa Lucía. Entonces, esa es una de las cuestiones. Bien, vamos al punto 2. Acciones que hacemos los seres humanos. Ahora vamos a, bueno, esta creo que ya la habíamos comentado, o esta no, a ver, regrésate, ya la habíamos comentado, Abraham, esa ya, ¿verdad? Ya, ¿Comentado? ya, profe, y también con una encuesta. Ajá, la Sí, que profe. sigue también. Ok, y esta la Sí, esa encuesta también también. nos la dijo. A los hábitos, ¿eh? A los hábitos, porque van sacando la suma individuales. Bien, sí, ya. Nada más para aclarar que tiene conexión con los hábitos. Ahora, va el punto número 2. Es cuando la palabra etos se refiere
al comportamiento de las personas, ¿sí? Este comportamiento tiene dos facetas. Uno, innato, quiere decir que ya genéticamente, cosas que los padres y de nuestros abuelos. O sea, hay un porcentaje ahí de genética, de cuánto le corresponde al padre, a la madre, al abuelo y a la abuela, ¿no? Entonces, hay cosas innatas, ¿no? Ah, mira, fulanito es su abuelo, igualito. Ah, ¿ya viste cómo camina su tanito? No, es igualito a su papá. Tanita, mira, no, es el vivo retrato de la mamá. Uh-huh. Y efectivamente hay cosas que sí se heredan, ¿sí? El color de los ojos y el color del pelo, no me acuerdo, eso no se hereda. Eso se va adquiriendo con el desarrollo biológico. O sea, hay cosas que sí les heredamos, por ejemplo, la forma de la nariz, la boca, no sé, la forma de la cara, la constitución física, sí se hereda, está más, tenemos mayor volumen corporal, flaquitos, somos gorditos, nuestros pies son largos, las espaldas son amplias, son cosas que sí se heredan. Algunas cosas se heredan, son innatas, es decir, vienen de nacimiento. Eso quiere decir la palabra innato, que viene de nacimiento, ¿sí? Entonces, esa parte es lo que corresponde al temperamento. El temperamento se hereda biológicamente. ¿Cómo nos reímos? Ay, mira cómo se ríe. Mira, ¿qué gestos hace cuando se enoja? Igualitos a los del abuelo. Sí, hay cosas del temperamento que sí son genéticas. O sea, más bien el temperamento es genético y heredable biológicamente. La otra mitad es el carácter. Eso no es innato, adquirido. Vamos viendo qué detalles sí, qué detalles no. Claro, todo esto es teoría psicológica, pero tiene que ver, después tiene su repercusión en la cuestión sociológica, en lo social. Y nosotros pues, estamos analizando dos componentes, que es la ética y la social. A lo mejor, digo, lo vamos a enfocar a la empresa, ¿no? A lo mejor también porque yo como harinas y azúcares, soy responsable socialmente, porque por mi culpa está gastándose más presupuesto que se pudiera haber gastado en otras cosas, ¿no? Entonces esto tiene que ver, ¿sí? Cuestión psicológica, fundamentalmente. La explicación que se ha dado son los psicólogos los que han dado. Son los que nos dicen, no, mira, el temperamento eso es heredado y el carácter es adquirido, ¿sí? Entonces, vamos a ampliar esta explicación. La siguiente diapositiva. Abraham. Ahí está. Bien. Entonces, el temperamento y el carácter es el segundo componente. El primero dijimos que era hábitos y usos, que son acciones que hacemos, ¿sí? Aquí es manera de comportamiento. ¿Comportamos? Es parte heredada. Es lo que constituye la parte heredada genéticamente, biológicamente. O sea, lo traemos en los genes. Ya viene cuando nacemos, nuestro ADN ya trae ahí, ¿verdad? Nuestra manera de reír, ¿verdad? Nuestra manera de llorar, reír, algunas cosas son heredadas. Eso va conformando, o ya viene conformado, podemos decir, nuestro comportamiento. Nuestro temperamento que después va a determinar el comportamiento. El carácter, ese no es heredado, eso lo vamos adquiriendo. ¿Por qué? Por educación, por nuestro entorno, etcétera, ¿verdad? Entonces ya es
digamos que una mezcla, ¿verdad? Y esa esta mezcla de temperamento más carácter es lo que los psicólogos le llaman personalidad. Uh-huh. Personalidad. Claro, ellos lo miden con muchos indicadores y muchas variables. Y tenemos aquí en el recuadro precisamente el carácter que tiene un sentido ético, una configuración que tiene la persona para seguir su vida, ¿verdad? Pero que lo hace a partir de decisiones, de elecciones, es decir, no lo heredó, no puede decir, es que tengo un carácter de la fregada, porque lo heredé de mis papás, ¿no? El carácter se va con el paso del tiempo a partir de elecciones y decisiones libres. Uh-huh. Este componente el hombre lo va adquiriendo de manera deliberada. Uh-huh. Este es como un rompecabezas, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, este esquemita, mire, es lo que nos da a entender más de Ben y todo ese rollo, ¿no? Entonces, del lado izquierdo está el temperamento, factores biológicos innatos, es decir, de nacimiento, y luego los factores ambientales, que es el carácter, ¿sí? Ambientales no en el sentido del clima, el ambiente en el que nos movemos, es decir, el ambiente familiar, el ambiente de nuestro barrio, de nuestra colonia, de nuestra alcaldía, de nuestra ciudad. El carácter lo va moldeando todo esto. En resumidas cuentas, el carácter, pues las veces que nos subimos al metro, a la combi, ¿sí? Las veces que hemos ido a los tianguis, plazas comerciales, al antro, las veces que hemos ido al encuentro deportivo, etcétera, ¿sí? O sea, el entorno, los entornos, no uno solo, sino los diferentes entornos en los que nos vamos moviendo, los diferentes ambientes en los que nos vamos moviendo. Y ahí sí, por eso hay las diferencias, que todos seamos mexicanos entre un yucateco y un regiomontano, por ejemplo, ¿no? Por poner de extremo a extremo, ¿no? Ahora, la suma de estos dos, el temperamento y el carácter, nos da por resultado lo que se conoce como personalidad. Esa personalidad se va conformando de factores biológicos, genéticos y factores ambientales, ¿no? Así que ahora no podemos decir porque pues es algo heredado, porque nacimos así. No, no, no. O sea, eso lo puede uno determinar o elegir. Uh-huh. Entonces, si avanzamos a la siguiente, por favor, Abraham. Repito, esto es psicológico, es teoría psicológica. Bueno, aquí ya lo tenemos más desglosado, ¿sí? Entonces tenemos del lado izquierdo lo que es el temperamento y del lado derecho lo que es el carácter. Ajá. El temperamento, decíamos, es innato, es decir, nacimiento, desde que nacimos. Ajá. Ajá. Entonces la constitución que tenemos es heredada, es decir, física. Lo que es posible que si unos padres se dedicaron a la natación, hijos sí hereden la natación, porque van a tener los mismos pulmones, ¿verdad? Que no son los pulmones del común de la gente, ¿verdad? Y entonces los hijos salgan con esa constitución ya heredada, tener que forjar desde que nacen, ¿no? Entonces es más probable que se dediquen a eso, ¿no? No es lo mismo con lo de unos pintores o unos músicos que digan, los hijos, es que yo ya traía la música en los genes.
¿verdad? Pero la cuestión física, sí, la cuestión de habilidad manual, etcétera, pues esa no está comprobada. Bien. En cambio, en el carácter, pues sí, aquí ya podemos hacer o sea, en el carácter sí influye lo del temperamento, pero se le tiene que sumar, estamos aprendiendo. O sea, aquí ya podemos ver que no es tan sencillo de carácter oral, no. Sí es, o sea, sí tiene en cuenta el carácter se forja a partir de lo biológico. Ustedes pueden observar que dice la constitución heredada más los hábitos aprendidos y lo relacional. Es decir, el carácter ya viene, ya no es tan en el carácter, ¿no? Hay parte de lo biológico que viene en el temperamento y parte en lo social que es lo aprendido. Es decir, el carácter, el temperamento para forjarse. O sea, no están separados totalmente. Vamos a ver en los siguientes elementos. De lo que sigue del lado izquierdo, temperamento dice origen genético. No se puede modificar. El dicho mexicano, ¿verdad? ¿Qué? Aunque lo paguen, no me acuerdo cómo dice eso. Entonces, lo genético no se puede modificar. Ya sí vienen los genes. Pero cuando pasamos al carácter, otra vez viene la misma situación. Aprovecha de lo genético, que no se modifica, y esa suma sí puede modificarse la suma. Uh-huh. Ahora, el temperamento tampoco puede ser cambiado por actos que haga uno, ¿no? Debe ser modificado por actos que haga uno. Uh-huh. Entonces, por eso es modificable, porque algunas cosas también en determinado contexto pueden modificarse. El temperamento es somático. Somático quiere decir que es biológico. Es educarlo. No se puede educar. En cambio, en el carácter sí es educable. ¿Sí? Que a través del aprendizaje de la escuela, cosas que no, el temperamento no se puede modificar a través de la escuela. Bien, y tenemos que el modo de expresarse, diferencia importante, el temperamento no se puede controlar. Gente que ante ciertas circunstancias, ¿sí? No controla y se expresa, ¿no? Así, pues descontrolada. En cambio, el carácter sí es controlable. Fue adquirido, es controlable. Uh-huh. Entonces, esa es una de las, son dos teorías las que hemos visto. La primera que dice que es mitad temperamento, que no es modificable, mitad carácter, que sí es modificable, ¿no? Que el temperamento modificable lo puede incorporar. O sea que el carácter no es nada más modificable, sino que el carácter se forma de adquirió la persona por temperamento y parte de lo que va aprendiendo. Esa sería la. Y abajo, si ustedes ven el renglón de abajo, pues ahí viene la suma, ¿no? Suma del carácter. El carácter es la suma como en una ecuación, el carácter es el temperamento más los hábitos aprendidos. Eso nos va a dar el comportamiento del individuo, que es lo mismo que la personalidad. Esta es la otra, la otra teoría, ¿no? La última, bueno, de esta parte, porque nos falta ver otra. En la siguiente diapositiva, vamos a ver esta otra teoría donde dice que la personalidad, pues bueno, personalidad tiene que ver muchas cosas, no nada más el temperamento y el carácter, ¿no? Pues sí viene el temperamento, pero viene el aspecto mental del individuo,
la percepción que puede tener el individuo, la conducta, behavior es la conducta, según algunos psicólogos, que hay dos maneras básicas de comportamiento del individuo, que es la extroversión y la introversión. Si uno es introvertido. Y todo eso, esa suma, esos engranajes como aparecen aquí en la lámina, se conoce como personalidad, ¿sí? Y eso es lo que compone el punto número 2. Repito, en el punto número 1 se habló de acciones que realiza el individuo de manera individual o colectiva, que son las costumbres, los hábitos y los usos. De lo que se está hablando es de aspectos que suceden en el cerebro, en el intelecto. Es decir, se han resumido para efectos de sencillez, la manera de que concibe uno las cosas, se han resumido en temperamento, carácter, y se han simplificado señalando que el temperamento es heredable y es genético, y el carácter es adquirido. O sea, esa es la simplificación que se hace, de qué manera se va a desarrollar el etos, que al final de cuentas, pues quiere decir conducta, comportamiento, manera de ser, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir. Podríamos decir que estos dos componentes, a situaciones que pasan en nuestra cabeza y que después se exteriorizan, situaciones que suceden en nuestro cerebro, ¿sí? Son las que dan por resultado este segundo componente. A ver si viene ahí el tercer componente o ya, o creo que hasta ahí la había dejado porque. Y llega, profe. Hasta ahí llega, ok. Bien, entonces decíamos que son tres componentes, nos falta el tercer componente, que bueno, lo vamos a ver en las diapositivas en la próxima sesión, pero que lo podemos comentar rápidamente. O sea, haciendo un esquemita, ¿verdad? Podemos decir que el primer componente se refiere a acciones que realizamos de manera individual o colectiva, pero de manera repetitiva o reiterada, ¿sí? Y que se heredan de una generación a otra. Aquí sí todos son heredados. Tanto las costumbres, los hábitos y los usos, ¿sí? El segundo componente son acciones propiamente dichas, aunque sí se van a convertir en acciones, pero se originan en el cerebro, en la mente de la persona, ¿sí? Ahí forman, ¿verdad? Finalmente, porque el temperamento, aunque viene del aspecto biológico, se va a incorporar al carácter, ¿no? Y sumados, mezclados de diferentes maneras, según las diferentes teorías, van a dar por resultado la personalidad, ¿sí? Aunque no es tan simple, esto es nomás a manera de explicación, sino que hay muchos elementos que van a dar lugar a la personalidad. Bueno, estos dos, tanto lo que son cosas heredadas totalmente, como lo que sucede en el cerebro, que después se va a convertir en una acción, pero que es parte del temperamento y parte del carácter, ambos componentes se van a sumar, influidos por un factor fundamental. No vive, el lugar donde uno nació, es decir, la residencia, el pueblo, la colonia donde uno vivió, donde uno nació, donde uno vivió, donde uno se desarrolló. Eso va a ser el factor determinante, ¿sí? Eso va a moldear tanto la personalidad, ¿verdad? Como los hábitos, las costumbres y los usos. Es decir, quien lleva la mano en estos tres componentes es el que vamos a sesión, ¿sí? Es decir, depende de dónde estemos y de dónde vamos.
Ujú. Eh, Vamos a ver incluso un esquemita donde viene ya estado esto, de cómo realmente lo que por ahí dicen también algunos dichos, ¿verdad? Tierra es destino. Existe, de ahí ya está. Claro que esto ya no es 100%, porque aunque no hay tanta movilidad en nuestra república, sí ya hay gente que se movió a otro lugar, ¿sí? Determinante que yo haya nacido en Oaxaca y que yo diga que no me gustan las tlayudas, ¿verdad? Entonces ya no se ve mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor me cambié a la Ciudad de México y me gusta más la pancita los sábados, ¿no? Entonces son situaciones ya más, pero lo vamos a acabar de ver en la próxima sesión, ¿sí? Y ya veremos entonces también lo relacionado con las hojas, la hoja de actividades, la 2 y la 3. ¿Alguna duda, aclaración, sugerencia, comentario, crítica, agresión no, borren esa? Este, Ninguna, profe. a ver nos esperamos a verlo completo. Tenemos el comentario ahí correcto, con toda la información que podemos decir incluso, pues no se me hace. Pero recuerden una cosa, todo esto es desde el punto de vista etimológico, es lo que nos dice la etimología. La etimología casi siempre está muy acertada a lo que quiere decir un término, una palabra o un vocablo. Vamos a ver que no está tan descabellado todo lo que está diciéndonos la etimología, ¿sí? No está tan fuera de sitio, pero ya lo vamos a ir comparando en las siguientes sesiones. Lo importante es que logramos avanzar hasta aquí porque otra vez la tecnología estaba abusando de mí, que no soy experto en eso. Pero bueno, por fortuna los tengo también a ustedes como apoyo, ¿verdad? Y ustedes sí ya nacieron con el chip, dicen. Aunque ahora nos hemos desilusionado porque hay muchos compañeros que ni siquiera se conectan, ¿verdad? Ustedes sí ya casi le averigua o se mete y agarra un tutorial y ya le sabe. Los tutoriales me dan dolor de cabeza. Ya. Pero bueno, en fin, sale, pues si no hay más que ver, les agradezco mucho su atención, su comprensión, también estas cosas, o a veces también falla la tecnología, no siempre somos nosotros, porque había hecho lo mismo desde la mañana y por qué a fuerzas ahorita me tiene que fallar. Creo que me ha fallado 3 veces, me quiere hacer quedar mal con ustedes la tecnología. Pero bueno, sale, entonces nos vemos la siguiente sesión, muchas gracias. Muchas gracias, Profe, profe. nos vemos. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Acá nos vemos, Aldo. Ya te dejo Adiós, profe. ver es rec. Nos vemos.